Buenas tardes. En el uso de la voz, la licenciada Marta Patricia García García, voy a hablar sobre el tema reflexión de una víctima. La víctima en el proceso penal es un tema complejo y multifacético que requiere una reflexión profunda sobre sus derechos, necesidades y papel en el proceso penal. El derecho a la justicia. La víctima tiene derecho a que se haga la justicia y se sancione al responsable del delito. La víctima tiene derecho a recibir reparación por el daño sufrido, ya sea material o inmaterial. La víctima tiene derecho a ser protegida y a recibir apoyo durante el proceso penal. ¿Qué necesidades tendrá la víctima? Apoyo emocional. La víctima puede necesitar apoyo emocional, psicológico, para superar el trauma del delito. La víctima tiene derecho a recibir información sobre el proceso penal y a ser comunicado sobre los avances y resultados. En la reflexión sobre la víctima, en el derecho penal es fundamental garantizar que se cumplan sus derechos y necesidades. La protección y el apoyo a la víctima son esenciales para que pueda superar el trauma del delito y participar de manera efectiva en el proceso penal. Artículos 108 al 111 del Código Penal de Procedimientos Penales. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima ofendido puede constituirse como coadyuvante en el proceso penal dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público. Esto se establece en el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala que la víctima o ofendido podrán, mediante escrito, constituirse como coadyuvantes en el proceso, señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección, ofrecer los medios de prueba que consideren pertinentes. En resumen, este plazo de 3 días es crucial para que la víctima o ofendido pueda sumarse al proceso y apoyar la acusación del Ministerio Público. Al constituirse como coadyuvante, la víctima o ofendido puede tener un papel más activo en el proceso y asegurarse de que sus derechos sean protegidos. La coadyuvancia en el proceso penal se refiere al papel que desempeña la víctima u ofendido al unirse al Ministerio Público para apoyar la acusación y buscar justicia. Esto implica que la víctima puede participar activamente en el proceso, ofrecer pruebas y tener voz en la persecución del delito. Aspectos claves de la coadyuvancia. El apoyo a la acusación. La víctima puede apoyar la acusación presentada por el Ministerio Público y contribuir a la construcción de la teoría del caso. Participación activa. La víctima puede participar activamente en el proceso, ofrecer pruebas y argumentos y tener voz en la toma de decisiones. La protección de derechos. La coadyuvancia permite a la víctima proteger sus derechos y asegurarse de que se le haga justicia. La colaboración en el Ministerio Público. La víctima trabaja en colaboración con el Ministerio Público para lograr un resultado justo en el caso. La importancia de la coadyuvancia es el fortalecimiento de la posición de la víctima. La coadyuvancia fortalece la posición de la víctima en el proceso penal y le permite tener un papel más activo en la búsqueda de justicia. Mejora de eficacia del proceso. La coadyuvancia puede mejorar la eficacia del proceso penal al permitir que la víctima aporte su perspectiva y experiencia. La protección de los derechos de la víctima. La coadyuvancia es fundamental para proteger los derechos de la víctima y asegurarse de que se le haga justicia. En resumen, la coadyuvancia es un mecanismo importante que permite a la víctima participar activamente en el proceso penal y buscar justicia en colaboración con el Ministerio Público. La conveniencia de obligar a la víctima a constituirse coadyuvante en un proceso penal es un tema complejo y controvertido. Los argumentos a favor y en contra de esta medida serían: argumentos a favor.
el fortalecimiento de la acusación, la participación activa de la víctima como coadyuvante puede fortalecer la acusación y mejorar las posibilidades de obtener una sentencia condenatoria. La protección de los derechos de la víctima, la coadyuvancia puede permitir a la víctima tener un mayor control sobre el proceso y asegurarse de que sus derechos sean protegidos. La mayor eficiencia es la participación de la víctima, puede ayudar a agilizar el proceso y reducir la carga de trabajo del Ministerio Público. Argumentos en contra: los derechos de la víctima. Obligar a la víctima a constituirse coadyuvante podría vulnerar sus derechos y libertades, ya que podría no estar en condiciones de participar activamente en el proceso. Cargo emocional. La participación en el proceso penal puede ser emocionante, agotadora para la víctima, y obligarla a constituirse coadyuvante podría aumentar su estrés y ansiedad. Capacidad para participar. No todas las víctimas tienen la capacidad o el deseo de participar activamente en el proceso penal, y obligarlas a hacerlo podría ser contraproducente. La importancia de la voluntariedad. Respeto a la autonomía. Es fundamental respetar la autonomía y la decisión de la víctima en cuanto a su participación en el proceso penal. Apoyo y asesoramiento. En lugar de obligar a la víctima a constituirse coadyuvante, es importante ofrecerle apoyo y asesoramiento para que pueda tomar una decisión informada sobre su participación en el proceso. En resumen, no conviene obligar a la víctima a constituirse coadyuvante, ya que esto podría vulnerar sus derechos y libertades. En su lugar, es importante ofrecer apoyo y asesoramiento para que pueda tomar una decisión informada sobre su participación en el proceso penal. La víctima que se constituye coadyuvante en un proceso penal adquiere un papel activo en la persecución del delito, pero su estatus en el proceso es distinto al de las partes principales, como el Ministerio Público y el imputado. El estatus de la víctima coadyuvante, coadyuvancia no parte principal. La víctima coadyuvante no se convierte en una parte principal del proceso, sino que apoya y colabora con el Ministerio Público en la persecución del delito. Derechos y facultades. Como coadyuvante, la víctima tiene derechos y facultades específicas, participar en audiencias y solicitar medidas cautelares. Limitaciones. Sin embargo, la víctima coadyuvante no tiene el mismo nivel de control sobre el proceso que el Ministerio Público y su participación está sujeta a las reglas y procedimientos establecidos por la ley. La importancia de la distinción. Claridad en los roles. La distinción entre la víctima coadyuvante y las partes principales es importante mantener la claridad en los roles y responsabilidades dentro del proceso penal. Protección de los derechos. La ley debe de proteger los derechos de todas las partes involucradas en el proceso penal, incluyendo la víctima coadyuvante, el imputado y el Ministerio Público. La eficiencia del proceso. La participación de la víctima coadyuvante puede contribuir a la eficacia del proceso penal, pero es importante que se respeten los límites y procedimientos establecidos por la ley. La víctima se constituye coadyuvante, adquiere un papel activo en el proceso penal, pero no convierte en una parte principal del proceso. Su participación está sujeta a las reglas y procedimientos establecidos por la ley. Es importante que se respeten sus derechos y facultades dentro del proceso. La víctima puede decidir libremente si desea coadyuvar en el proceso penal, pero su participación puede estar sujeta a ciertas limitaciones y requisitos procesales. La libertad para decidir. La decisión voluntaria. La víctima tiene la libertad de decidir si desea coadyuvar en un proceso penal y su decisión debe ser voluntaria e informada. El derecho a participar. La víctima tiene derecho a participar en el proceso penal y ya
coadyuvar en el Ministerio Público en la persecución del delito. Limitaciones procesales. Momento procesal. La ley puede establecer ciertos momentos procesales en los que la víctima puede coadyuvar, como durante la etapa de investigación o en la audiencia del juicio oral. Requisitos y procedimientos. La participación de la víctima coadyuvante puede estar sujeta a ciertos requisitos y procedimientos establecidos por la ley, como la necesidad de presentar una solicitud formal para coadyuvar. La importancia de la flexibilidad, adaptación a las circunstancias. La ley y los tribunales deben ser flexibles y adaptarse a las circunstancias específicas de cada caso, permitiendo a la víctima coadyuvar de manera efectiva y significativa. La protección de los derechos. La participación de la víctima coadyuvante debe estar sujeta a la protección de sus derechos y facultades y debe asegurarse de que su participación sea voluntaria e informada. En resumen, la víctima puede decidir libremente si desea coadyuvar en el proceso penal, pero su participación puede estar sujeta a ciertas limitaciones y requisitos procesales. La ley y los tribunales deben ser flexibles y adaptarse a las circunstancias específicas de cada caso, permitiendo a la víctima coadyuvar de manera efectiva y significativa. Abogaré por los derechos humanos de cualquier individuo, pero como abogado y ciudadano jamás aceptaré que un delincuente tenga privilegios superiores a los derechos de sus víctimas o de la sociedad en general. Luis Gabriel Carrillo Navas. Gracias.